Bueno, mis queridísimos Javerí, mis queridos hermanos, que el creador del universo, Ribonoche Olam, bendiga nuestras vidas, bendiga nuestra familia, bendiga nuestro pueblo. Es un privilegio estudiar palabras de Torah. Es un honor estudiar palabras de Torah, compartir con ustedes este espacio, compartir con ustedes este momento es realmente gratificante, gratificante poder compartir palabras de Torá, tener este espacio de oración, de plegaria, de ruego, de tefilá, como lo hacemos eh, todas las semanas, elevando nuestra plegaria al Creador. Queridos Javerim, queridos hermanos, esta semana estamos llegando a la parashá que lleva por nombre Pinjas. Es el nombre que lleva esta parashá, la parashá número 41, ¿verdad? Parashá número 41, parashá que lleva por nombre Pinjas. Esta parashá y sobre todo esta primera aliyá que hemos leído en esta oportunidad y que es el motivo por el cual ahorita, en este momento, vamos a estar eh, haciendo esta reflexión, la aliyá número uno, la primera aliyá de la parashá Pinjas. Esta parashá, eh, queridos hermanos, queridos amigos, comienza en un escenario de profundo dolor. Esta parashá inicia así, inicia en un momento de profundo dolor, porque el pueblo de Israel, como bien lo sabrán, atraviesa una de las crisis espirituales más graves de su historia. Eh, Se ve claramente que un consejo de este adivino, de este hombre de nombre llamado eh, Bilam o Balam, lleva a que el rey Balac enviara unas mujeres, las mujeres de Moab y de Madián, para que sedujeran a los hombres del pueblo de Israel. Y el pueblo, como ustedes lo saben, y lo estuvimos estudiando en la parashá pasada, el pueblo de Israel cayó en Abodázara, cometió idolatría, Abodázara, idolatría con Baal peor, recordemos eso. Y de esa manera, An Israel, el pueblo de Israel, quebranta el pacto, transgrede las misbol, la Torá, el pacto con Hashem, el pacto con Hagodesh Barujú, de lo que, de lo que él les había entregado, el pacto que Hashem había hecho con ellos. Y sobre todo, ustedes saben que Hashem saca a Israel de Egipto. Y ese pecado, esa falta, esa transgresión, no, no se quedó, digamos, impune o no quedó allí en oculto, sino que ese pecado se manifestó públicamente y provocó el pecado, esa transgresión, esa falta, provocó una plaga. Ustedes bien lo saben, provocó una plaga que cobró la vida de 24.000 personas. 24.000 personas. Imagínense ustedes eso. 24.000 personas fueron víctimas de de esa plaga que produjo ese pecado o que produjo esa falta. Así que en medio de aquella tragedia, en medio de esa situación difícil que el pueblo está atravesando, y mientras Moisés y los ancianos de Israel lloraban a la entrada del Mishkan, a la entrada del tabernáculo,
por la pérdida de tanta gente, por el duelo de tanta gente, ese dolor que sentían estos líderes, estos hombres como Moshe, como Aarón y todos los ancianos que estaban llorando a la entrada del Mishkan, a la entrada, a la puerta del tabernáculo. Nos dice la Torá que un hombre llamado Pinjas, nieto de Aarón, este hombre tomó una lanza. Al ver todo lo que está sucediendo, todo lo que ha sucedido, todo el lamento, el dolor, el sufrimiento que ha embargado al pueblo, él tomó una lanza y Pinjas intervino con una decisión que cambiaría para siempre la historia de este pueblo, la historia del pueblo hebreo, la historia de Israel. ¿Y cuál es su acción? Esa acción que tiene Pinjas al tomar esta lanza en sus manos, esa acción puso fin a la plaga, a esa plaga que había ya acabado con muchas vidas. Y esta acción de Pinjas, queridos Javerín, detuvo el juicio divino. Sin embargo, lo que aparentemente podría mm, entenderse o parecer el final del relato bíblico, del relato de esta historia nefasta, es apenas el comienzo, por supuesto, de una enseñanza mucho más profunda. Una de las preguntas fundamentales que surge inmediatamente al ver todo este panorama que nos presenta la Torá, una pregunta que es profundamente inevitable, es, queridos hermanos, ¿cómo puede un acto como el acto de Pinjas, que es un acto severo, ¿sí? Es un acto severo, como un acto severo eh, que se está ahora mismo mostrando en la Torá, concluir con una promesa de paz? ¿Mm? ¿Cómo puede un acto severo que nos presenta la Torá a través de Pinjas concluir con una promesa de paz? Y esto nos lo dice precisamente la Torá. La Torá nos dice en el verso 11 y verso 12. El verso 12, miren lo que nos dice. Pinjas, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, apaciguó mi ira contra los israelitas al haber sido él quien entre los israelitas vindicó mi causa, evitando que yo en mi celo los extermine a los israelitas. Por eso, el verso 12, por eso dile a Pinjas que le otorgo mi pacto de paz. Queridos hermanos, queridos oyentes, a primera vista, estas palabras, esta expresión parece paradójica, porque ¿cómo puede la paz, verdad? ¿Cómo puede la paz surgir? ¿Cómo puede nacer la paz después de un acto de juicio? ¿Mm? ¿Cómo puede nacer la paz? ¿Cómo puede surgir la paz después de un acto severo, de un acto de juicio? ¿Cierto? Es una de las preguntas que tenemos que nosotros hacernos. Es una pregunta que debemos nosotros formularnos. Y la respuesta a esta eh, pregunta y a esta expresión paradójica que nos da la Torá, la respuesta es que no está en la violencia del acto, no está en la violencia del acto, sino más bien en aquello
que ningún ser humano podía contemplar. ¿Y qué era eso? La intención que habitaba en el corazón de Pinjas. Es allí realmente donde está la respuesta. O sea, no en el acto de violencia o en ese acto violento, sino más bien en la intención que habitaba en el corazón de Pinjas. Por eso los sabios de Israel, por eso los jajamín del pueblo de Israel, observaron que la Torá nunca ha desperdiciado una sola letra. La Torá no nunca ha desperdiciado una sola letra, ni un solo punto, nada, nada. En la Torá no hay desperdicio de nada y nada está de más. Cada trazo, cada línea tiene un propósito. Y precisamente en este relato que nos presenta la Torá, hay dos detalles importantes que parecen insignificantes. ¿Cuáles son esos dos detalles que nos presenta la Torá en este relato? ¿Cuáles son? Y esos detalles que contienen una extraordinaria profundidad espiritual. El primero, queridos Javerín, queridos amigos, está en el propósito de Pinjas. El primero está en el propósito, o más bien como les decía, en el corazón de Pinjas hay una intención, ¿verdad? Y lo primero que vamos a resaltar es el nombre de Pinjas. El nombre de Pinjas. El propio nombre de Pinjas. La Torá lo escribe, el nombre de Pinjas, la Torá lo escribe con, con una letra y es la letra Yud, la letra Yud. ¿Sí? La Torá escribe el nombre de Pinjas con una letra y es la Yud. Aunque, óigalo bien, aunque perfectamente el nombre de Pinjas podría escribirse sin la letra Yud. Perfectamente, perfectamente el nombre de Pinjas podría escribirse eh, sin la letra Yud, ¿sí? Sin la letra Yud. Pero la Torá nos los presenta con la letra Yud. ¿Dónde está la letra Yud? En el nombre de Pinjas. ¿Dónde aparece esa letra Yud? Aparece entre la Pei, en la primera letra, Pei y la Nun. Ahí aparece, entre las dos letras, entre la Pei y la Nun, aparece la Yud. Y como les decía, aunque el nombre Pinjas, aunque ese nombre se puede escribir sin la Yud, la Torá le coloca la Yud. ¿Sí? Y este nombre, Pinjas, aparece sin la Yud en otros textos rabínicos, de carácter rabínico, aparece el nombre de Pinjas. Ahora, entonces la pregunta, mis queridos Javerín, mis queridos hermanos, es ¿por qué razón el Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, inspiró precisamente esta forma para escribir el nombre de Pinjas? La tradición explica que la letra Yud no fue añadida por casualidad, sino que es una de las letras que componen
el Shemashem, el nombre sagrado, el nombre del Eterno, el nombre de Dios. Y simboliza, la Yud simboliza precisamente su presencia, la presencia de Hashem. Entonces, muchos al ver esta letra en el nombre de Pinjas, pudieron interpretar la actuación de Pinjas como el impulso, ¿verdad?, de un joven fanático, deseoso de desatar o destacar allí donde incluso Moisés había permanecido en silencio. Y algunos habrán pensado que buscaba Pinjas el reconocimiento o buscaba prestigio delante del pueblo, delante de la comunidad. Pero Hashem, pero Dios, que conoce aquello que ningún hombre puede ver, ¿verdad? Y es el corazón, respondió a estas sospechas, añadiendo su propia firma sobre el nombre de Pinjas. Es decir, era como si el Eterno dijera, le estuviera diciendo a todo el pueblo de Israel, no juzguen solamente lo que vieron o lo que ven sus ojos, no juzguen solamente por lo que sus ojos están viendo. ¿Eh? Es como si el Eterno les hubiera dicho así, yo conozco el corazón de este hombre. Su celo no nació del orgullo, nació del deseo de defender mi Kedushá o de defender mi santidad. Por lo tanto, esta pequeña letra, la pequeña Yud, esa letra pequeña, la Yud, se convirtió de esta manera, queridos hermanos, en el testimonio divino de que las acciones de Pinjas habían sido movidas exclusivamente por el temor del cielo y no por intereses personales. Y esta enseñanza, queridos Javerín, atraviesa toda la escritura, se proyecta en toda la escritura. Los hombres observan las obras. Óigalo bien. El ser humano observa las obras, pero Dios, Hashem Itbaraj, examina las motivaciones de las obras. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que te está impulsando a tener esas acciones? Eso es lo que mira el Eterno. Eso es lo que el Eterno examina. El Eterno examina lo que impulsa la acción del hombre. Dos personas pueden realizar exactamente la misma acción y sin embargo, delante del cielo, delante del Shamaim, de los Shamaim, sus obras se contemplan de manera diferente, de manera distinta se contemplan delante del Shamaim. Porque uno puede servir buscando reconocimientos, buscando halagos, buscando prestigios, ¿verdad? Mientras que otro puede servir únicamente por amor al Eterno. Exteriormente, las obras parecen iguales, pero Hashem, pero Dios, pesa el corazón antes que las manos o antes que las acciones. El Eterno eso es lo que mira, el corazón. Eso es lo que mira el Eterno, el corazón, lo que motiva lo que estás haciendo, lo que motivas, lo que motiva al hombre.
Eso es lo que el Eterno mira. Las acciones que te motivan a ti a hacer las cosas. Eso es lo que el Eterno examina. Eso es lo que Hashem ve. Pero nosotros miramos, son las acciones externas. Lo que nosotros miramos son las obras externas. Eso lo miramos nosotros. Pero no sopesamos las intenciones del corazón. Ahora, la Torah guarda otro detalle. Hay otro detalle aquí que amplía precisamente esto que estamos aprendiendo o que estamos analizando. Cuando Dios promete a Pinjas, cuando el Eterno le prometió a Pinjas un pacto de paz, Brit Shalom en hebreo, Brit Shalom, cuando el Eterno le promete a este hombre un pacto de paz, la palabra Shalom, esta palabra aparece escrita de una manera única. Óigalo bien. La palabra Shalom en esta oportunidad aparece escrita de una manera única en toda la Torah. En toda la Torah. Es la única vez donde esta palabra Shalom, la palabra Shalom, Brit Shalom, Shalom, esa palabrita aparece de una forma única en toda la Torah. ¿Y qué es lo que la hace única o diferente de todas las veces que esta palabra se muestra en la Torá o se escribe en la Torá? Y es que la letra Bat de la palabra Shalom, óigalo bien, aparece partida. La letra Bat aparece partida. ¿Mm? En cualquier otro lugar, en cualquier otra parte, una letra rota invalida o invalidaría todo el rollo de la Torá. Sí, señor. Cuando un chofer, es decir, cuando un escribano, cuando un escribano está escribiendo la Torá, estar allí trabajando en la Torá y él se equivoca en una letra, inmediatamente esa Torá se considera no kosher y no se puede utilizar. Imagínense ustedes la rigurosidad que hay en la escripción de la Torá. Cuando un escribano se equivoca al escribir una letra mal, inmediatamente esa Torá o ese rollo es desechado. Pero en esta ocasión, querido Javerín, esa ruptura de la letra Bat no solo es aceptada, sino que debe, óigalo bien, debe escribirse exactamente así. O sea que el escribano cuando está desarrollando, cuando está transcribiendo la Torá y llega a esta palabra, Brit Shalom, cuando él ve la letra Bat de la palabra Shalom aquí en este texto, él tiene que escribir la Bat de esa manera, rota. Exactamente igual la debe escribir. Los escribanos la copian desde hace siglos conservando esta fractura de la letra Bat. Ellos no pueden corregir la letra Bat. Tienen que escribirla así, tal cual como está ahí. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué deben escribirla así? Y la respuesta que dan los jajamín, los sabios, esta respuesta que dan ellos es profundamente conmovedora. La palabra shalom comparte su raíz con shalem, ¿m? Con la palabra shalem, que significa completo. Shalem es completo. Shalem es íntegro. Shalem es
perfecto. Así que la paz verdadera es fruto de la integridad. Pero mientras el ser humano permanezca en este mundo, esa perfección nunca será absoluta. Por lo tanto, la bat quebrada o la bat fracturada recuerda que incluso los más justos continúan siendo peregrinos hacia una plenitud que todavía no ha llegado. Pinjas fue aprobado, fue aceptado por Hashem, por Dios, pero seguía siendo un hombre. ¿Mm? Seguía siendo un humano que caminaba en un mundo quebrantado. Por lo tanto, su paz era auténtica, pero aún esperaba la restauración definitiva del reino de Elohim. Y esta idea, querido Javerín, armoniza, esta idea armoniza perfectamente con la enseñanza de los sabios registradas en el Pirkei Avot. En el Pirkei Avot se nos dice que no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, dice el Pirkei Avot. No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Eso significa que mientras exista o mientras haya vida, entonces tenemos la posibilidad o hay la posibilidad o existe la posibilidad ¿de qué? De desviarnos. Existe la posibilidad de desviarse. Por eso nadie puede declarar que ya alcanzó la perfección, que ya alcanzó Shalem, la plenitud. No. Toda la vida del creyente consiste en caminar hacia ella, hacia la integridad. ¿Eh? En eso consiste la vida del creyente todos los días. Todos los días tenemos que apuntar hacia allá, sabiendo que su consumación permanece o pertenece en el Olam Jabá, en el mundo venidero o en el mundo por venir. Y por esa razón surge otra pregunta, surge otra pregunta. El Talmud enseña que los mandamientos, las mishbot, no reciben su recompensa completa en este mundo. Eso lo enseña el Talmud o los talmudistas. Enseñan que las misbot no reciben su recompensa completamente en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué el Talmud enseña eso? ¿Por qué el Talmud dice eso? Porque, queridos Javerín, queridos hermanos, queridos amigos, el verdadero galardón está reservado para el Olam Jabá. Entonces, ¿por qué Pinjas recibió inmediatamente un pacto de paz? ¿Por qué? ¿Por qué Pinjas recibió inmediatamente ese pacto de paz? ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, la respuesta revela nuevamente el corazón de Dios, el corazón de Hashem, el corazón del Todopoderoso. Aquella recompensa no fue el pago, óigalo bien. Aquella recompensa, queridos Javerín, queridos amigos, queridos hermanos, no fue el pago de una buena obra. Fue sencillamente un testimonio público. Hashem quiso dejar claro delante de todo An Israel, delante de todo el pueblo de Israel, que las intenciones de Pinjas habían sido puras, habían sido genuinas las intenciones de él.
Y el pacto de paz no era un salario, no era un pago, no era una retribución, sino una declaración divina que absolvía, óigalo bien, absolvía a Pinjas de todas las acusaciones y de todos los juicios humanos. ¿Mm? Y solo Dios, solo Hashem, solo el Creador, Eloah, puede hacer eso. Solo Él conoce el corazón. Solo Él conoce las intenciones. Y esta es, querido Javerín, esta verdad encuentra un eco extraordinario mucho tiempo después. ¿Ah? Mucho tiempo después, más tarde, lo va a reflejar en las palabras de Rabenu Yeshua. Durante el sermón del monte, en el sermón del monte, Yeshua advirtió a sus talmidim, advirtió a sus discípulos cuando él les dice, guardaos, óigalo bien, guardaos en el capítulo 6, en el capítulo 6 de Matitillahu, de Mateo, de la Mesorá, dice Rabenu, guardaos de hacer vuestra justicia. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser vistos por ellos. ¿Mm? Es una advertencia de Rabenu. Guardaos de hacer vuestra propia justicia para ser visto por ellos, por los hombres. Él no estaba condenando las buenas obras. Él estaba desenmascarando las motivaciones equivocadas o las motivaciones erróneas. Y después añade, el maestro añade en el verso 6 añade, eh, tu padre, tu padre, ¿m? Tu padre, que ve en lo secreto, aquí en el fondo del corazón, en el fondo de la Neshama, en el fondo del alma, tu padre que ve tu alma, que ve tu corazón, te recompensará en público. Queridos amigos, es imposible leer estas palabras. Es imposible estudiar estas palabras sin recordar la historia de Pinjas. El pueblo vio una lanza que atravesaba el cuerpo de dos personas. El pueblo vio la sangre, vio la severidad. El pueblo vio la severidad de Pinjas. El pueblo vio a un hombre radical. Eso fue lo que vio el hombre. Eso fue lo que vio el pueblo. La radicalidad de Pinjas. ¿Cierto? Pero Dios, Hashem, vio un corazón. Los hombres juzgaron esa severidad de este hombre. Pero el Padre eterno, nuestro Padre Santo, el Abacadosh, discernió una intención. Ahora, la diferencia sigue siendo la misma. El Malhut Elohim o el reino de Dios nunca, nunca comienza por las manos, comienza por el corazón. O sea, la narrativa continúa inmediatamente con otro episodio que aunque parece desconectado, desarrolla exactamente la misma enseñanza. 5 mujeres. Hay 5 mujeres.
Macla, Noa, Jogla o Jogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentan delante de Moshe para solicitar la herencia de su padre. 5 mujeres se están presentando delante de Moshe para hacer una solicitud, solicitarle la herencia de su padre, de su papá. El papá, llamado este señor, Selofja, quien había muerto y no tenía hijos varones. Él había muerto, Selofja había muerto y no había dejado varones, no había dejado hombres, varones, hijos varones. Así que podría pensarse, queridos hermanos, que se trataba simplemente de un reclamo económico. Pero sin embargo, la Torá deja entrever otra realidad. Ellas, estas mujeres, no buscaban enriquecerse. Ellas buscaban que el nombre, óigalo bien, el nombre de su padre no desapareciera de Israel. Eso es lo que ellas buscaban. Que el nombre de su padre no desapareciera de Israel. Ellas no buscaban una posición económica o bienes materiales. Ellas no estaban buscando eso. Ellas no estaban reclamando su herencia. No, señor. Como pudiera aparecer eso, ¿verdad? Como pudiera aparentar eso. Como unas mujeres que están buscando reclamar, después de la muerte del viejo, reclamar la herencia de este señor. No, ellas no estaban buscando eso. Ellas estaban buscando era que el nombre de su padre no desapareciera del pueblo de Israel. O sea, que el honor de su padre permaneciera con ellas. ¿Mm? Y por eso entonces Moisés, consulta, él consulta. ¿A quién consulta a Hashem? Al Eterno. Va delante del Creador, delante del Soberano, del Supremo, va delante de él, consulta, y entonces Hashem le responde afirmando que ellas tienen razón. Hashem le respondió a Moisés que ellas tenían razón. Y por eso los, eh, los sabios de Israel preguntan por qué esta alajá, porque ellos preguntan que por qué esta alajá no había sido revelada desde el principio. Y la respuesta es hermosa. La respuesta es hermosa. Porque el Eterno quiso concederles el mérito, óigalo bien, concederles el mérito de que aquella enseñanza fuera conocida por medio de estas mujeres. O sea que Dios honra a quienes actúan con un corazón puro. Hashem honra a quienes actúan con un corazón íntegro, con un corazón puro. Por eso, así como la letra Yud en el nombre de Pinjas confirmó la rectitud de sus intenciones, la revelación de esta alajá también confirmó la pureza del corazón de las hijas de Zelojad. ¿Mm? O sea, ellas no actuaron movidas por ambición. Qué bonito, ¿no? Ellas no actuaron movidas por la riqueza, sino por fidelidad a la memoria de su padre y al pacto de Israel. Entonces, una vez más, el Eterno mostró que no premia simplemente las acciones visibles,
sino la sinceridad con la que son realizadas esas acciones. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, cada vez que nosotros vayamos a realizar algo, lo primero que tenemos que evaluar es con qué intención lo estoy haciendo. ¿Cuál es el propósito con el que yo hago esto? Porque la intención del corazón es lo que más vale. La tradición judía añade un detalle finalmente a todo esto, que amplía aún más el horizonte espiritual de esta parashá. Diversos comentaristas, querido Javerín, identifican a este hombre, a Pinjas, con el profeta Elías. Varios comentaristas identifican a Pinjas con el profeta Elías. El hombre que siglos después volvería a levantarse con el mismo celo por la casa o por la gloria del Eterno, por la gloria de Dios. Ambos aparecen como figuras que llaman al pueblo al arrepentimiento y a la fidelidad del pacto, tanto como Pinjas como el profeta Elías. Así que no resulta extraño entonces que en el Brit Hadashah, que en el Brit Hadashah, en la Masoré de Rabenu Yeshua, se presente a Yohanan Hamadbil, a Juan el Bautista, viniendo con el espíritu y el poder de Elías, con el espíritu y el poder de Elías, como lo dice Lucas en el capítulo 1, en el verso 17, preparando el camino ¿para quién? Para el Mashiach. Rabenu Yeshua, sin embargo, mis queridos hermanos, va a llevar esta enseñanza a su máxima expresión. Él va a llevar esta misma enseñanza, este mismo principio de Torah, lo va a llevar a su máxima expresión cuando sus talmidín, cuando sus discípulos quisieron imitar el juicio de Elías, haciendo descender fuego del cielo sobre una aldea samaritana. Él les respondió, Yeshua les responde a ellos y con ello mostró que el verdadero celo por Hashem nunca puede separarse de la misericordia. ¿Mm? Interesante eso. El verdadero celo de Hashem nunca se puede separar de la misericordia. Es decir, la santidad no consiste únicamente en denunciar el pecado. También consiste en buscar la restauración del pecador. O sea, la santidad no solamente consiste en señalar y en juzgar y en arremeter contra la persona, sino también en buscar la restauración de esa persona. El celo divino, el celo santo, no nace del enojo personal, no nace de la ira del hombre, sino nace del amor por la gloria del Eterno, por la redención del hombre, por la redención del ser humano. De allí es donde nace ver realmente ese celo santo. Y quizás, queridos hermanos, quizás esta sea la enseñanza más profunda de esta primera aliyá de la parashá de Pinjas. Todos caminamos con una bat partida. Todos caminamos con una bat partida. Y la letra bat, recuerden que la letra bat representa un bastón, representa un bastón.
Y por eso todos caminamos con ese bastón partido. O sea que ninguno de nosotros, ninguno, ha alcanzado todavía la perfección completa. Nuestra obediencia aún está siendo moldeada. Nuestra paz todavía espera su plenitud. Nuestra santidad, nuestra kedushá todavía continúa creciendo día tras día, se sigue desarrollando. Pero también todos nosotros estamos llamados a llevar una yud. Todos estamos llamados a llevar una yud sobre nuestro nombre, la marca invisible de una vida guiada por la presencia de Hashem. Y esa letra, la yud, no puede ser escrita por nuestras propias manos. No, señor. Solamente Hashem, solamente el Eterno puede colocarla cuando nuestras obras nacen de un corazón honesto, de un corazón limpio y de un temor genuino al cielo. Es allí donde entonces nos ganamos que el Eterno nos coloque esa ayud. Y al final, o finalmente, mis queridos hermanos, la pregunta que deja la historia de Pinjas no es si realizamos muchas obras, obras religiosas, tampoco si somos admirados por nuestra fidelidad y nuestra devoción, ¿no? La pregunta es mucho más íntima y mucho más exigente. ¿Cuál es la pregunta que nos deja y que nos transmite esta historia de Pinjas? La pregunta es, ¿qué intención mueve aquello que hacemos para el eterno? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es esa intención que mueve aquello que nosotros estamos haciendo para el eterno? Porque como enseñó Rabbeinu Hakadosh Yeshua, el Padre sigue viendo, ¿dónde? En lo secreto. Allí está el Padre mirando en lo secreto. Allí donde nadie más puede entrar. Ahí es donde el Eterno, donde Hashem examina el corazón, donde Él discierne las motivaciones y reconoce a quienes aún con una bat todavía quebrada, caminan cada día buscando la verdadera shalom. Finalmente, podemos decir entonces, hermanos, amigos, que la integridad que solo será perfecta es cuando el reino, el Malhut de Elohim, el reino de Dios, el reino de Hashem, sea plenamente manifestada en este mundo. Bendito sea nuestro Padre eterno y nuestro Padre celestial.